Hola y bienvenidos a Setas del Cantábrico, el canal de YouTube dedicado a la micología y al increíble mundo de los hongos. Bueno, bienvenidos y saludos, amigos amantes de las setas. Vamos a hablar hoy de una seta muy poco frecuente, poco habitual, es escasa, y porque tiene unas características que se diferencian bastante del género al que pertenece, y que no es otra que Amanita vittadini. El nombre común para algunos la llaman Lepiota escamosa. O sea, perdón, Lepiota escamosa no, Amanita escamosa. Bueno, os voy a empezar a describir y vais a ver por qué es un poco diferente a las demás del género Amanita. Bueno, empezamos por el sombrero. Mirad la superficie del sombrero, las escamas que tiene, de ahí el nombre vulgar que le dan algunos, Amanita escamosa, cosa ya que empieza ya a distinguirse de otras amanitas. Pero bien, vamos a darle la vuelta. Como veis, el sombrero está bastante extendido, es convexo. Cuando es joven, como tantas otras setas, es casi globoso, ¿no? Mucho más cerrado, y se va extendiendo con la edad, hasta incluso llegarse a poner casi plano. Típico con estas escamas oscuras cuando va envejeciendo encima de él y que prácticamente les cuesta mucho sacar, ¿no? No se caen tan fácilmente, ¿no? Le damos la vuelta y vemos las características típicas del género Amanita. Las láminas blancas, esto es típico del género Amanita. Como veis, láminas blancas y libres, es decir, no llegan hasta el pie. Empiezan en el borde del sombrero y vuelven al sombrero, no se insertan en el pie. El anillo, típico de amanitas, por lo menos de la mayoría de las amanitas. Hay otro subgénero de amanitas que no lo posee, pero de eso hablaremos otro día. Láminas blancas, anillo membranoso, esas son características típicas de amanita. Pero el pie, mirad el pie que escamoso es. Esto sí que no es típico de ninguna amanita. El pie lleno de escamas. Y lo que es típico del género Amanita, que siempre lo veréis en todas las guías y en todos los libros, es la volva que posee este género. Por eso de ahí lo de no cortar las setas para identificarlas. Hay que arrancarlas enteras para observar si tiene volva o no, y si es una amanita o no. Pero esta canalla, pues no lo tiene. La volva, hay muchos tipos de volva, hay unos cuantos tipos de volva entre las amanitas. Y esta precisamente se llama volva disociada, es decir, no queda ningún resto en la base, no tiene forma de saco, ni es membranosa, como en otras tantas amanitas. Y claro, es que entre las amanitas, como nacen de un huevo primordial, de un primordio, depende cómo se rompa ese huevo, cómo rompa la amanita cuando va creciendo, quedarán restos, más o menos restos, en mayor o menor cantidad, en el sombrero y en la base del pie, en forma de volva. Esta especie, pues rompe el huevo por todos los sitios, cuando crece. Al romperse por todos los sitios, prácticamente la volva desaparece. No la vemos por ningún lado. Si lo que estamos pensando es una volva típica. Lo único que quedan de la volva son estos restos escamosos, pues en la base del pie. Mirad, observar que las escamas las tiene hasta el anillo. Del anillo hacia las láminas es liso el pie, no tiene escamas. Esta seta es interesante, bueno, en primer lugar porque es poco frecuente, es escasa. Bueno, otra característica inusual en esta especie es que vive en el hábitat que vive de forma saprofita, es decir, no establece ninguna simbiosis con los árboles, como casi la totalidad del género Amanita. Esta la encontramos en prados, praderías, en zonas herbosas, lejos de cualquier árbol. Nace, como si dijéramos, como los champiñones, en los prados. Esa es una característica bastante especial de esta seta. Bueno, en cuanto a la comestibilidad, bueno, pues deciros que sí, que es comestible. Para algunos apreciada, para otros mediocre, pero desde luego apreciada, bueno, por el sabor de algunos y por el rendimiento que tiene en la cocina, porque son setas muy grandes y tienen mucha carne. Pero bueno, se recomienda generalmente no recolectarla porque es escasa, es poco frecuente. Aunque aquí en la zona donde vivo, la verdad es que conozco bastantes setales donde hay muchas especies, hay muchos ejemplares. Pero bueno, generalmente se suele recomendar no recolectarla por su escasez.
Peligros de intentar comerla. Bueno, es una especie del género amanita, ¿eh? Eso para empezar. Y encima una amanita blanca. Las amanitas blancas, muchas de ellas, hay algunas comestibles, pero otras son venenosas casi de necesidad. O sea que ojito con las amanitas blancas, ¿eh? Hay que ser entendido, conocer bien el género para atreverse a comer alguna amanita blanca. O sea, ese es el peligro de confusión, el más peligroso, ¿no? El más arriesgado. Pues como se puede confundir, también, lo más lógico, o sea, lo más normal cuando uno la ve así en un prado, así muy abierta o incluso cerrada, a primera vista, sobre todo para el que empieza en este mundo, es confundirla con una macrolepiota, por la forma escamosa, porque también tienen las macrolepiotas, también tienen láminas blancas y anillo, y como esta no tiene volva, pues también se puede confundir con macrolepiota. Otra confusión posible, pues bueno, con alguna especie de champiñón, de agaricus, blancos. Esta ya es más difícil, porque los champiñones, por supuesto, no tienen láminas blancas, ¿eh? Tienen las láminas rosáceas y que se van oscureciendo con la edad hasta ponerse casi negra. Bueno, pues yo creo que es una seta muy interesante, aunque os voy a decir que hay otra seta muy parecida con la que se puede confundir, pero porque incluso algunos autores dicen que es la misma especie, simplemente una variedad de la misma especie, que es Amanita codinae, y que tiene las mismas características casi de esta, pero suele ser de tamaño más pequeño, y también tiene la misma comestibilidad que ella. Otros autores, la mayoría, dicen que no, que son especies diferenciadas. Cada una, esta es Amanita vittadini y la otra Amanita codinae. Pero bueno, otros defienden que es la misma especie, una variedad solo. Bueno, pues es una seta, como os digo, bastante atípica, bien que grande, enorme. El que quiera comerla, yo sí la he probado, la he comido. Bueno, para mí tiene un sabor aceptable. Y lo que más interesante de ella es que el sabor aceptable se suma al rendimiento. Coges 5 o 6 setas estas en perfecto estado y, ostras, tienen carne dura, carne grande y buena comestible. Pero bueno, voy a repetir lo de la comestibilidad, ¿eh? Siempre entre comillas y tener cuidado porque son amanitas blancas. Pero bueno, es fácil de clasificar simplemente por el hábitat donde vive. Siempre la encontraréis en los prados, como habéis visto al principio del vídeo. En prados, praderías, incluso cerca de champiñones y mezclada con ellos. Cosa que no pasa en otras amanitas, o muy pocas especies de amanitas. Las demás establecen esta simbiosis con los árboles, característica del género. Bueno, pues aquí la tenéis, Amanita vittadini. Muy poco frecuente. No es recomendable recolectarla, eso ya depende de cada uno. En cuanto al nombre, ya quizás lo habéis visto en vídeos anteriores, qué significa el nombre de amanita. Se refiere a la frecuencia con que esta especie salía cuando la clasificaron por primera vez en el monte Amanos, que está entre Turquía y Siria, en la frontera. Por ahí es muy abundante y por eso el monte Amanos pues la pusieron amanita. En lo de vittadini hace referencia a un micólogo italiano famoso, apellidado Vittadini. Cada vez que veáis un nombre de la especie de este tipo, así con dos is al final, que no comprendéis, veis, Vittadini o Cerandi, se suele referir a algún micólogo, es en honor de alguien. ¿Sí? Bueno, pues aquí la tenéis, Amanita vittadini. Comestible aceptable, muy poco frecuente, y ojo, no confundir con las que he dicho antes, con las amanitas blancas venenosas. ¿De acuerdo? Bueno amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta.